Él pensó que perderla había sido lo peor que le había pasado, hasta que 2 años después entró en un restaurante y la encontró de nuevo, sosteniendo a sus 3 hijas. La declaración se deslizó de los labios de Andrew Keller con una amargura que ya no podía ocultar, aunque mantuvo su postura impecablemente recta, como se esperaba de un hombre de su estatus. «Mis padres ya han elegido una novia para mí», dijo, y las palabras le supieron a metal, como una confesión que se había visto obligado a tragar durante demasiado tiempo. Cualquiera que lo observara desde el otro lado de la pulida mesa de conferencias habría pensado que estaba calmado, sereno, en control, el perfecto joven CEO, el heredero de un imperio empresarial construido sobre acero, vidrio y una precisión despiadada. Pero su calma era solo la superficie. Bajo su traje a medida, bajo el tono firme de su voz, Andrew se sentía atrapado dentro de una vida que no había elegido. Sus ojos marrones, normalmente afilados e indescifrables, parpadearon con la frustración que nunca se permitía mostrar. El compromiso arreglado se había susurrado en su familia durante meses, envuelto en palabras como legado, ventaja y reputación. Sus padres lo habían presentado como una oportunidad práctica, una unión entre 2 familias poderosas, un fortalecimiento de los lazos, una garantía de que su nombre seguiría siendo intocable. La mujer elegida, Lauren Hart, encajaba en todos los requisitos estratégicos: elegante, controlada, de modales impecables, con cabello oscuro, ojos azules helados y una belleza fría que siempre le había recordado un paisaje invernal. Impresionante, pero imposible de sentir cálido a su lado. Era el tipo de mujer que sus padres aprobaban al instante, porque parecía alguien que sabía jugar el juego, y ella lo hacía. Lo jugaba a la perfección. Pero Andrew no la amaba, nunca la había amado, y nunca lo haría. Respetaba su ambición, incluso admiraba su compostura, pero no había nada en ella que despertara la parte de él capaz de entregar su corazón. Esa parte de él había sido reclamada años atrás por alguien completamente diferente. Alguien que no encajaba en el mundo seleccionado en el que sus padres intentaban moldearlo. Avril King había sido lo opuesto a todo lo que Lauren representaba. Una rubia radiante con ojos azules claros y una sonrisa que suavizaba hasta los bordes más afilados de sus largas jornadas de trabajo, había entrado en su vida con simplicidad en lugar de estrategia, sinceridad en lugar de agendas. A ella nunca le importaron las salas de juntas o las reputaciones. A ella le importaba él, el verdadero él, la versión que no usaba un traje como armadura. Y luego desapareció. Se fue hace 2 años con un solo mensaje: «Lo siento, tengo que irme», sin explicación, sin advertencia. Nada. Se escabulló de su vida como un fantasma, dejándolo con preguntas que lo atormentaban noche tras noche. La había buscado por todas partes, negándose a aceptar el silencio que dejó atrás. Contrató investigadores, revisó hospitales, viajó a lugares que ella había mencionado de pasada, pero cada rastro moría tan pronto como comenzaba. Era como si el mundo se la hubiera tragado entera. Reprodujo sus últimos días una y otra vez, tratando de entender qué se le había escapado. ¿Le había fallado? ¿Había dicho algo imperdonable? ¿Estaba en peligro? ¿Se había ido para siempre? 2 años de preguntas sin respuesta dejaron cicatrices que ni siquiera su riqueza, poder y ética de trabajo implacable
podían cubrir. Construyó muros a su alrededor, muros que sus padres confundieron con madurez y disciplina, pero en verdad estaban forjados por la angustia y el agotamiento. Dentro de esos muros guardaba el recuerdo de Avril, su risa, su calidez, su perfume que olía levemente a vainilla, todo lo que no podía borrar por mucho que lo intentara. Así que cuando sus padres lo acorralaron con su anuncio final, el compromiso se formalizaría pronto. Las familias ya estaban celebrando. Algo dentro de Andrew finalmente se rompió. No gritó, ni protestó, ni discutió. Simplemente declaró la verdad con la voz firme de un hombre que había perdido demasiado para seguir fingiendo. «Mis padres ya han elegido una novia para mí», repitió en voz baja, no porque lo aceptara, sino porque estaba cansado de librar batallas que no podía ganar. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él todavía se aferraba al recuerdo de la mujer que realmente quería a su lado. La desaparición de Avril había dejado un hueco en él que la presencia de Lauren nunca podría llenar. Sus padres asumieron que él había pasado página, que el tiempo había limpiado la herida. No entendían que un amor como el suyo no desaparecía, persistía, terco y doloroso, resonando en cada rincón de su vida. De pie junto a la ventana de su oficina, después de que terminó la conversación, Andrew contempló la ciudad, sus luces interminables, su pulso inquieto, su promesa de posibilidades. Se preguntó por centésima vez dónde estaba Avril, si estaba a salvo, si alguna vez pensaba en él, si sabía con qué desesperación había intentado encontrarla. La idea de que tal vez nunca regresaría se apretó alrededor de su pecho como un puño. Él no lo sabía todavía, no podía saberlo, pero la vida tranquila y dolorosa a la que se había resignado estaba a punto de hacerse añicos. Las respuestas que había pasado años buscando estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. Y el momento que lo cambiaría todo, el momento en que volvería a ver a Avril, no sola sino con 3 niñas pequeñas que llevaban rastros de él en sus ojos, ya se acercaba, más rápido de lo que podría prepararse. El restaurante que sus padres habían elegido era uno de los más caros de la ciudad, un lugar donde las copas de cristal brillaban como diamantes y cada conversación susurrada sonaba intencional. Era el tipo de lugar destinado a exhibiciones públicas, a fotografías planeadas, a negociaciones sutiles disfrazadas de cenas familiares. Andrew Keller estaba sentado en la mesa redonda, cubierta con un inmaculado lino blanco, haciendo todo lo posible por mantener la expresión de indiferencia cortés que sus padres esperaban de él. Lauren se sentó a su derecha, su postura elegante y rígida, un modelo perfecto de compostura. Se veía impresionante con un vestido azul marino ajustado que hacía juego con sus ojos helados, pero Andrew no sentía nada cuando la miraba, ni una chispa, ni calidez, nada. Ella se dio cuenta, por supuesto, siempre se daba cuenta, pero mantuvo su sonrisa fija como una máscara. Su madre habló interminablemente sobre listas de invitados, eventos benéficos y la imagen que sus familias presentarían después del anuncio del compromiso. Su padre habló sobre futuras inversiones, fusión de activos, asociaciones estratégicas a largo plazo. Toda la conversación giraba en torno al dinero, el prestigio y la ventaja social, mientras Andrew contaba en silencio los segundos hasta que pudiera excusarse. Lauren ocasionalmente deslizaba su mano en su brazo, un gesto destinado a parecer íntimo, pero se sentía intrusivo.
Se obligó a no apartarse por pura cortesía. Si era honesto, ni siquiera sabía por qué se había presentado esa noche. Quizás el hábito, quizás la culpa, quizás la pequeña parte de él que todavía creía que evitar el conflicto mantendría la paz, a pesar de que evitar el conflicto nunca le había traído nada más que agotamiento. Miró su copa de vino apenas tocada, deseando estar en cualquier otro lugar, deseando estar con alguien más, alguien cuya ausencia todavía dolía como un moretón que presionaba por accidente. Acababa de comenzar a ensayar mentalmente el momento en que se levantaría. Les diría a sus padres que había terminado con esa farsa y se iría, cuando algo cambió en la esquina de su visión. Un parpadeo extraño e instintivo se arrastró por él, como un recuerdo tirando del borde de su conciencia. Levantó la vista, escaneando el restaurante casualmente al principio, hasta que la vio. Y entonces, todo dentro de él se detuvo. Avril estaba de pie cerca de una mesa junto a la ventana, iluminada por la suave luz dorada del candelabro de arriba. Su cabello rubio estaba recogido en un estilo suelto y práctico, y vestía ropa sencilla, nada glamorosa, nada diseñada para llamar la atención. Sin embargo, brillaba más que cualquier otra cosa en la sala. Sus ojos azules estaban fijos en las 3 niñas pequeñas que se retorcían en sus brazos y alrededor de sus piernas. Trillizas, 3 niñas diminutas que parecían clones entre sí, cabello castaño, ojos marrones cálidos, manos diminutas que buscaban servilletas y cucharas con energía caótica. Andrew parpadeó, inseguro de si su mente le estaba jugando una mala pasada. Por un momento, todo el restaurante se difuminó en los bordes. El ruido se desvaneció en un zumbido bajo. Se levantó tan abruptamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Sus padres se giraron hacia él confundidos. Lauren apretó su agarre en su brazo, pero él apenas registró nada de eso. Su corazón golpeó contra sus costillas, salvaje y doloroso. 2 años de búsqueda, 2 años de preguntas sin respuesta, 2 años de imaginar todos los escenarios posibles, excepto este. Excepto ella de pie allí, viva, real, impresionante, con 3 niños que llevaban piezas inconfundibles de él en sus ojos y cabello. Se movió antes de que pudiera pensar, tejiendo entre las mesas, ignorando las miradas de asombro de los extraños. Se sintió como si estuviera caminando a través del agua, lento, pesado, incrédulo. Avril finalmente sintió que alguien se acercaba y giró la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, su rostro se quedó sin color. Sus labios se separaron en estado de shock, como si la única persona que esperaba no volver a enfrentar se hubiera materializado frente a ella. Andrew se detuvo a solo unos metros de distancia, sin aliento, abrumado. Necesitaba tocarla, confirmar que no era otro sueño del que despertaría. Pero no se atrevió a extender la mano, no cuando se veía tan sobresaltada, tan vulnerable, tan lista para correr. Avril, dijo, su voz suave y cruda de una manera que no había escuchado de sí mismo en años. «Eres tú». Una de las niñas lo miró con curiosidad, sus grandes ojos marrones brillando bajo el candelabro. Tiró de la camisa de Avril, haciendo un sonido suave como si buscara tranquilidad. Otra se apoyó en la pierna de Avril, agarrando un pequeño conejo de peluche. La tercera se asomó por detrás de la cadera de su madre, estudiando a Andrew con una expresión que se sentía extrañamente familiar, cautelosa.
observadora, evaluadora. Era la misma mirada que Andrew a menudo les daba a los extraños. Su aliento se cortó. 2 años. Cabello castaño. Ojos marrones. Sus ojos. Su cabello. Sus rasgos. Su sangre. Las 3. Y Avril, temblando, derrotada, aterrorizada, claramente se estaba preparando para el momento del que había estado huyendo desde el día en que se fue. No esperaba volver a verte nunca más, susurró, sus dedos apretando la correa de uno de los portabebés. No así. Andrew tragó saliva con dificultad, incapaz de formar un solo pensamiento coherente. El peso del momento lo oprimió tan fuertemente que casi lo obligó a arrodillarse. 2 años de dolor, confusión, ira, anhelo, todo se estrelló contra él a la vez. Ignoró el caos detrás de él, su madre gritando su nombre, Lauren levantándose de su asiento con incredulidad, las voces susurradas que se extendían por el restaurante mientras la gente lo reconocía. Nada importaba, excepto la mujer que lo había destrozado y las 3 niñas pequeñas que habían reescrito silenciosamente toda su vida. El silencio se extendió entre ellos, temblando bajo el peso de todo lo no dicho. Andrew sintió que los bordes de su mundo cuidadosamente construido se despegaban, revelando algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza, miedo y un amor feroz e instintivo que aún no sabía cómo entender. Finalmente encontró su voz, aunque se sentía frágil, incierta. Avril, ¿son ellas? No pudo terminar la pregunta, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta ya lo estaba mirando en pares de ojos marrones cálidos. Avril cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de algo dolorosamente familiar: tristeza, arrepentimiento y una profundidad de amor que nunca se había atrevido a mostrarle antes. Sí, susurró, son tuyas. Y en ese momento, todo lo que Andrew pensó que sabía sobre su vida se rompió, solo para comenzar a moldearse en algo completamente nuevo, algo aterrador, algo milagroso, algo de lo que nunca, jamás, podría alejarse. Andrew no recordaba haber abandonado el piso del restaurante. En un momento estaba de pie frente a Avril, mirando a las 3 niñas pequeñas que llevaban sus rasgos, y al siguiente la estaba guiando hacia la terraza en la parte trasera del edificio, lejos de las miradas curiosas, las cámaras, el juicio y las preguntas que no estaba listo para responder en público. El aire de la noche era más fresco de lo que esperaba, rozando su piel de una manera que casi lo anclaba. Pero nada se sentía real todavía. Avril caminó a su lado en silencio, sus pasos cautelosos, sus brazos llenos mientras movía a las 3 pequeñas que se aferraban a ella como si sintieran la tensión que irradiaba de ambos padres. Las trillizas estaban alertas ahora, bien despiertas después de la conmoción en el interior. Sus pequeños rostros curiosos mientras miraban entre su madre y el extraño que de repente las miraba, como si fueran los milagros más frágiles del mundo. Andrew abrió la puerta de la terraza y dejó que Avril saliera primero. El espacio estaba tranquilo, tenuemente iluminado con suaves lámparas doradas y algunas macetas, un marcado contraste con el ruidoso restaurante detrás de ellos. Avril colocó a las niñas en su cochecito doble y un portabebés unido a su lado, ajustando mantas y limpiando pequeñas manos, como si la rutina la ayudara a mantenerse firme. Andrew la observó, incapaz de apartar la mirada ni por un segundo, porque ahora que ella estaba aquí, real, respirando,
viva. Estaba aterrorizado de que pudiera desaparecer de nuevo. Finalmente se enderezó, pero no lo miró de inmediato. Sus manos temblaron ligeramente mientras se metía un mechón de cabello detrás de la oreja. El silencio se extendió, denso con años de preguntas sin respuesta, y Andrew prácticamente podía escuchar su corazón latiendo en la quietud. Cuando finalmente habló, fue con una voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. «No quería que te enteraras de esta manera», susurró, sus ojos bajando al cochecito mientras una de las niñas buscaba su dedo. «No quería que te vieran antes de que estuviera lista, antes de que estuvieras lista». Andrew tragó saliva con dificultad, luchando por contener las emociones que amenazaban con derramarse de él a la vez. «Avril, te he estado buscando durante 2 años, todos los días, todos los meses. Pensé que estabas herida, o perdida, o...» Su voz se quebró, para su humillación, pero no pudo evitarlo. «¿Y todo ese tiempo estuviste criando a nuestros hijos sola?» Ella hizo una mueca. Sus hombros se encorvaron hacia adentro, como si se preparara para la culpa que esperaba. «No sabía cómo decírtelo. Ni siquiera sabía cómo enfrentarte después de lo que tu madre me dijo. Y luego, todo sucedió muy rápido. Estaba aterrorizada. Tomé decisiones que pensé que te estaban protegiendo a ti, protegiéndolas a ellas, y tal vez me equivoqué, pero no sabía qué más hacer». Andrew sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se acercó, buscando en su rostro cualquier signo de exageración o malentendido. Pero cada línea de dolor en sus rasgos era cruda y honesta. «¿Qué te dijo mi madre?», preguntó en voz baja, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Avril apretó los labios, agarrando el asa del cochecito como si fuera lo único que la mantenía firme. «Ella vino a verme después de nuestra pelea», dijo finalmente. «Me dijo que yo no era lo suficientemente buena para ti, que tu familia nunca aceptaría a alguien como yo. Dijo que mi presencia arruinaría tu futuro, tu reputación, tu compañía, todo por lo que tu familia trabajaba. Y luego dijo que si me quedaba, los niños vivirían toda su vida siendo escondidos, negados, tratados como un error». El aliento de Avril se cortó y levantó una mano a la boca para evitar que temblara. Ya estaba embarazada. Me enteré días después de que ella vino, y entré en pánico. Pensé, tal vez tenía razón, tal vez arruinaría todo por ti, tal vez los niños merecían algo mejor que ser odiados antes de nacer. Andrew sintió que las palabras se estrellaban contra él, como un golpe físico. Su madre, su propia madre, la mujer que lo había criado para valorar la fuerza y la lealtad, había sido la razón por la que perdió a la mujer que amaba y nunca conoció a sus hijas hasta hoy. La rabia se enroscó dentro de él, oscura y peligrosa, pero se la tragó por ahora. No podía hacerse añicos frente a ella. Todavía no. No cuando ella ya parecía estar esperando que él se fuera. «Avril», dijo suavemente, acercándose lo suficiente para que ella finalmente lo mirara a los ojos. «Deberías haber venido a mí. Deberías habérmelo dicho». Su expresión se retorció. La culpa y el agotamiento se mezclaron en algo desgarrador. Lo sé ahora. Pero en ese entonces estaba sola, asustada, abrumada, y cuando me enteré de que esperaba trillizas, soltó una risa temblorosa, que no era una risa en absoluto. Apenas podía respirar. No sabía cómo manejar el embarazo. No sabía cómo hacerlo sin ti. Pero aún así, pensé que dejarte era la única forma de salvar tu vida de caer en el caos. Andrew se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de sus palabras,
como ladrillos presionándolo. Su mirada se dirigió al cochecito donde las 3 niñas estaban sentadas, observándolos con curiosidad. Una extendió una mano hacia él de nuevo, y todo su cuerpo se quedó quieto, como si respondiera a una atracción invisible. Lentamente extendió un dedo, y la niña diminuta inmediatamente envolvió su pequeña mano alrededor de él, agarrándolo con sorprendente fuerza. Su aliento salió en una exhalación temblorosa. «Se parece a ti», susurró. «Las 3 se parecen a nosotros». La expresión de Avril se suavizó con un dolor que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. «Son buenas niñas», dijo en voz baja. «Fuertes, inteligentes, un puñado, pero lo son todo para mí. Y son mías», agregó Andrew, su voz más profunda, más firme. «Son mis hijas». Avril no lo negó. Solo asintió, lentamente, indefensa. La miró de nuevo, no con ira, sino con un dolor que ella no pudo enfrentar. «Las llevaste sola, las criaste sola, luchaste sola. Y yo no lo sabía, ni siquiera sabía que era padre». «No se suponía que lo supieras», susurró. «Pensé que mantenerte fuera de esto te protegería». Él negó con la cabeza, su voz baja y áspera. «Todo lo que hizo fue destruirnos a los dos». Una brisa barrió la terraza, revolviendo el cabello de Avril y haciendo que una de las niñas bostezara somnolienta. El mundo se sentía extrañamente quieto, como si contuviera la respiración. Andrew se acercó aún más hasta que estuvo a solo centímetros de ella. No la tocó, no estaba seguro de tener el derecho todavía, pero su presencia la envolvió como una promesa tácita. «Avril», dijo en voz baja, casi desesperadamente, «no voy a dejar que desaparezcas de nuevo. Ni tú, ni ellas. Lo que sea que pasó antes, no volverá a pasar. Te lo juro». Ella cerró los ojos. Las lágrimas se acumularon en los bordes, y por primera vez desde que la encontró, sus hombros se relajaron ligeramente, como si finalmente estuviera soltando una carga que había llevado demasiado tiempo. Y Andrew entendió. Este era solo el comienzo de una historia mucho más complicada de lo que podría haber imaginado, llena de secretos, dolor, amor y la frágil esperanza de algo mejor. Pero también sabía esto: no iba a perderlas de nuevo, ni ahora, ni nunca. Andrew apenas recordaba haber abandonado la terraza, pero recordaba el instinto que lo impulsó, una urgencia feroz y protectora que crecía con cada segundo. Avril y las niñas necesitaban alejarse del restaurante abarrotado donde sus padres, Lauren, y la mitad de la élite de la ciudad estaban cenando. Necesitaban seguridad, privacidad, espacio para respirar. Guió a Avril a través de una salida lateral utilizada por los empleados, su mano flotando cerca de su espalda, pero sin llegar a tocarla, con miedo de empujarla, con miedo de que ella pudiera estremecerse o retroceder si él se movía demasiado rápido. Las trillizas ya estaban durmiendo en su cochecito, sus pequeñas respiraciones suaves y rítmicas, ajenas a la tormenta que se formaba a su alrededor. Abrió la puerta de su coche para Avril, ayudándola a levantar a las niñas con cuidado dentro. Todo el tiempo luchó contra la abrumadora necesidad de hacerle 100 preguntas a la vez. El viaje a su ático fue casi silencioso, excepto por el sonido de la ciudad que pasaba afuera. Avril miró por la ventana, su perfil bañado por el resplandor de las farolas que pasaban. Y Andrew no podía dejar de mirarla.
Todavía no podía creer del todo que estuviera allí. Después de 2 años de búsqueda, noches de despertarse de sueños de ella llorando o llamando su nombre, ella estaba sentada justo a su lado, llevando a los niños que nunca supo que tenía. Cuando llegaron, las puertas del ascensor se abrieron directamente a su residencia privada. El ático era espacioso y minimalista, lleno de luz cálida y colores suaves, pero de repente Andrew lo vio a través de los ojos de Avril. Parecía vacío, demasiado silencioso, demasiado sin vida para un hogar que ahora necesitaba contener la risa y el caos de 3 niñas pequeñas. Avril dudó en el umbral como si temiera no pertenecer allí. Andrew se hizo a un lado, con cuidado de no apresurarla. «Estás a salvo aquí», dijo, su voz baja. «Firme. Nadie te molestará. Nadie tocará a las niñas. Y puedes irte cuando quieras. No te estoy atrapando aquí». Ella finalmente entró, empujando el cochecito suavemente. Las niñas se revolvieron, y una dejó escapar un chillido somnoliento, tirando de una manta. Avril se arrodilló para arreglarla, sus manos moviéndose automáticamente, en un gesto que le dijo a Andrew que había hecho esto sola innumerables noches. La visión le provocó un dolor agudo. Él la observó en silencio antes de volver a hablar. «Avril, dijiste que mi madre te amenazó. Dijiste que te dijo que los niños arruinarían todo. ¿Qué pasó exactamente?» Avril exhaló temblorosamente, pasándose una mano por el pelo. No lo miró al principio. En cambio, caminó hacia la gran ventana, mirando el reluciente horizonte como si se anclara en algo firme. «Fue la noche después de nuestra pelea», comenzó. Su voz suave pero se fue estabilizando con cada palabra. Estaba emocional, asustada, y tratando de encontrar la manera de volver a hablar contigo. Luego ella apareció en mi apartamento. Ni siquiera llamó. Usó su influencia para entrar en el edificio. Avril tragó saliva. Sus manos se apretaron en puños. Me dijo que estabas destinado a algo más grande de lo que yo podría ofrecerte. Dijo que te arrastraría hacia abajo, arruinaría tu futuro, arruinaría el nombre de tu familia. Me dijo que yo era un problema que necesitaba ser eliminado. La mirada de ella se dirigió al suelo mientras susurraba la siguiente parte. Y me dijo que si estaba embarazada, lo cual ella de alguna manera ya sospechaba, se aseguraría de que los niños nunca fueran aceptados. Dijo que crecerían resentidos y escondidos, tratados como un secreto vergonzoso. Finalmente lo miró. Sus ojos llenos del miedo que había estado cargando sola durante tanto tiempo. No quería creerle. No quería lastimarte. Pero estaba aterrorizada, Andrew. No tenía a nadie con quien hablar. Y cuando me desperté una semana después y me enteré de que esperaba trillizas, su voz se quebró. No podía arriesgar tu futuro. No podía arriesgar el de ellas. Pensé que desaparecer era la única forma de protegerlos a todos. Andrew se acercó a ella lentamente, el peso de sus palabras hundiéndose profundamente en sus huesos. Ella no tenía derecho, dijo, su voz baja y peligrosa. No tenía derecho a interferir en nuestras vidas. No tenía derecho a obligarte a irte. No tenía derecho a alejarme de mis hijos. Los hombros de Avril temblaron, pero ella lo miró a los ojos con honestidad. No quería criarlo sola. No quería dejarte. Pero todo lo que dijo me hizo creer que quedarme destruiría tu vida. Él se acercó hasta que estuvo a solo un aliento de distancia. No la tocó. Todavía no. Pero la intensidad en su voz se suavizó. Mi vida fue destruida en el momento en que te fuiste, Avril. No por el escándalo, no por mis padres.
sino porque te perdí. Y ni siquiera sabía que perdí la oportunidad de ser padre. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero ella las parpadeó rápidamente, como si temiera desmoronarse frente a él. Pensé que estaba haciendo lo correcto, susurró. Pensé que si me quedaba lo suficientemente lejos, estarías a salvo. Andrew negó con la cabeza, la verdad ardiendo en su pecho. Lo único que me puso en peligro fue perderte a ti. Y a ellas. Miró hacia el cochecito, donde una de las niñas ahora se chupaba el pulgar en silencio. Son mías, Avril, mis hijas, y me perdí de todo. Su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Nunca recuperaré esos momentos. Ella se estremeció como si él la hubiera apuñalado con las palabras, y el dolor en su rostro casi lo deshace. Lo sé, susurró, y lo siento mucho. Durante un largo momento simplemente se quedaron allí, el silencio pesado y frágil. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos, proyectando reflejos a través del cristal, iluminando a las dos personas que una vez se habían amado tan profundamente, pero habían sido forzadas a la oscuridad por las mentiras y el miedo. Andrew finalmente extendió la mano, lento y suave, rozando sus dedos contra los de ella. Ella no se apartó. No podemos cambiar el pasado, murmuró, pero podemos cambiar todo a partir de este momento. El aliento de Avril se cortó, pero no apartó la mirada. Y mientras las trillizas dormían pacíficamente a su lado, el primer hilo frágil de esperanza comenzó a formarse entre dos corazones que habían estado rotos durante demasiado tiempo. Un hilo que pronto se convertiría en algo inquebrantable. Andrew se despertó antes del amanecer a la mañana siguiente, no por una alarma o una llamada de negocios, sino porque su mente simplemente se negaba a dejarlo dormir. Habían pasado horas desde que Avril le dijo la verdad. Horas que pasó reviviendo cada momento de los últimos 2 años, cada pregunta sin respuesta, cada noche vacía, cada búsqueda infructuosa. Por primera vez, vio el alcance total de la manipulación que le había robado su futuro, y la comprensión ardió en él con una furia fría y constante. Su madre había orquestado todo: la desaparición de Avril, su sufrimiento, los años que pasó llorando por una mujer que pensó que lo había abandonado. Le había quitado la oportunidad de ser padre desde el momento en que nacieron sus hijas. Fue una traición más profunda de lo que jamás imaginó que sería capaz de soportar, y las consecuencias de ello palpitaban bajo su piel como una vieja herida abierta. Salió en silencio de su dormitorio para ver la habitación de invitados que había preparado para Avril y las niñas. Cuando abrió la puerta, se congeló por un momento, abrumado por la visión ante él. Avril estaba acostada de lado en la cama, ya despierta pero perfectamente quieta, como si escuchara la respiración rítmica de los 3 pequeños cuerpos acurrucados entre ella y el borde del colchón. Las trillizas estaban esparcidas en un grupo de mantas, sus pequeños rostros pacíficos, su suave cabello revuelto por el sueño. Una de ellas tenía la mano apoyada suavemente en el brazo de Avril, como si se asegurara de que su madre no se escapara. Andrew se quedó allí en silencio, apoyado en el marco de la puerta, absorbiendo la imagen de cómo debería haber sido siempre su vida. Una familia, su familia. La comprensión envió un profundo dolor a través de su pecho, un dolor hecho de amor, arrepentimiento, determinación y algo recién despertado. Avril lo notó y se sentó lentamente, sus movimientos cuidadosos para no molestar a las niñas.
Sus ojos se encontraron con los de él, buscando, inseguros, temerosos de lo que su expresión pudiera contener. «Deberíamos hablar», dijo Andrew en voz baja. No con dureza, no con acusación, sino con una gravedad que hizo que Avril enderezara su espalda. Le indicó que se uniera a él en la sala de estar una vez que las niñas volvieran a dormirse, y ella lo siguió en silencio. Su mirada se dirigió nerviosamente sobre el ático que todavía se sentía demasiado lujoso, demasiado vacío, demasiado desconocido para alguien que había sobrevivido sola con 3 bebés. Una vez que se sentaron, la atmósfera cambió. El silencio entre ellos ya no era frágil como la noche anterior. Estaba pesado, firme e insoportablemente honesto. «Voy a confrontar a mis padres», comenzó Andrew, su voz baja, firme, inquebrantable. «No mañana, no la semana que viene. Hoy». El aliento de Avril se cortó. «Andrew, tu familia es poderosa. Tu madre...» «No me importa». Las palabras salieron más rápido y más nítidas de lo que pretendía, pero no se arrepintió. «Me mintieron, manipularon mi vida, hicieron que te fueras, te aterrorizaron, me hicieron creer lo peor sobre la mujer que amaba, y me robaron 2 años de mis hijas». Las emociones parpadearon en el rostro de Avril. Miedo, alivio, culpa, esperanza. «No quiero ser la razón por la que tu familia se desmorone», susurró. Su voz temblaba. «Tú no eres la razón», dijo Andrew, inclinándose hacia adelante para que ella no pudiera apartar la mirada. «Sus acciones lo son, sus mentiras, su crueldad. Tú no rompiste a mi familia. Ellos lo hicieron». Sus manos se apretaron. «Simplemente no quiero que te arrepientas de elegirme a mí en lugar de a ellos. Me arrepiento de cada día que no te elegí antes», dijo sin dudarlo. «Me arrepiento de dejar que me controlaran. Me arrepiento de dejar que el miedo y el deber moldearan una vida que nunca se sintió mía». Respiró lentamente. «Y sobre todo, lamento no haber luchado más duro por ti en el momento en que desapareciste». Los ojos de Avril brillaron, lágrimas que no quería dejar caer. Su voz flaqueó. «Pensé que te estaba protegiendo, Andrew. Pensé que irme era la única forma de darte el futuro que merecías». Él negó con la cabeza. «El futuro que merecía era contigo». El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero ahora era diferente, lleno de la conciencia de todo lo que habían perdido y todo lo que aún podían reclamar. Andrew finalmente se levantó del sofá, sacando su teléfono de su bolsillo. «Voy a llamar a mi madre. Necesita escucharme directamente antes de que vaya a verla en persona». Avril extendió la mano y tocó suavemente la suya, deteniéndolo. «Por favor, no grites», susurró. «No rompas algo que nunca podrás arreglar». Andrew asintió lentamente, aunque la ira latía en él como un segundo latido. Se hizo a un lado e hizo la llamada. Cada tono tensaba el aire a su alrededor hasta que su madre finalmente respondió. Su tono era suave, pulido, indiferente, como si el intento de la noche anterior de exhibir a Lauren a su lado no hubiera sido más que una obligación social. «Andrew, ¿a dónde fuiste anoche? Causaste bastante revuelo». Él no la dejó terminar. «Necesitamos hablar. Ahora. Lo sé todo». Una pausa. Luego su voz se agudizó. «¿Qué quieres decir?» «Sé lo que le dijiste a Avril hace 2 años», respondió. «Sé que la amenazaste. Sé que la forzaste a salir de mi vida. Y sé que me robaste a mis hijas». Un silencio atónito llenó la línea. Su madre inhaló bruscamente, pero antes de que pudiera hablar,
Andrew terminó la llamada. Avril lo miró con los ojos muy abiertos, la preocupación grabada en su expresión. ¿Vas a estar bien?, preguntó en voz baja. Lo estaré, dijo. Pero no dejaré que te lastimen de nuevo. Y lo decía en serio, con cada respiración de su cuerpo. Más tarde esa tarde, Andrew llegó a la finca de sus padres. Su padre trató de regañarlo por dejar la cena, pero Andrew lo calló al instante, su voz llena de una convicción que no dejaba lugar a debate. Su madre intentó excusas, manipulaciones, negaciones, pero cada una se hizo añicos bajo el peso de la verdad que Andrew había llevado durante 2 años. He terminado de dejar que controlen mi vida, dijo por fin. He terminado de sacrificar mi felicidad para mantener su imagen perfecta. He terminado de dejar que lastimen a las personas que amo. Su madre lo miró como si lo viera por primera vez, dándose cuenta de que ya no tenía ningún poder. Su padre se quedó en silencio, aturdido por el hijo que finalmente se negaba a doblegarse. Cuando Andrew regresó al ático horas después, agotado pero resuelto, Avril estaba sentada en la alfombra junto a las niñas, que jugaban con bloques blandos. Ella levantó la vista hacia él con incertidumbre, pero en el momento en que sus ojos se encontraron, su aliento se cortó. Caminó hacia ella lentamente y se hundió en el suelo a su lado, sintiendo el suave peso de una de sus hijas arrastrándose en su regazo. Su pequeña mano agarró su camisa y su corazón se apretó con una ternura abrumadora. Se acabó, susurró, acariciando el cabello de la niña. Ya no pueden controlar nada. Avril lo miró fijamente, sus ojos llenos de alivio, incredulidad y algo más profundo, algo frágil y esperanzador. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Andrew miró a la niña en sus brazos, luego a la mujer que había pasado 2 años lamentando. Sintió que su corazón se asentaba en una certeza que nunca antes había conocido. Ahora, dijo en voz baja, comenzamos a reconstruir. Juntos, no más huidas, no más miedo, no más mentiras. Y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara. Esta vez, no dejaría que nada los separara de nuevo. Andrew aprendió rápidamente que la vida con 3 niñas pequeñas podía desmantelar incluso las rutinas más rígidas por las que había vivido durante años. Su mundo, una vez definido por el silencio, el cristal pulido y los horarios estructurados, ahora estaba invadido por pequeños pasos, juguetes esparcidos, chillidos de risa y el tipo de caos que se sentía extrañamente reconfortante. Había mañanas en las que se despertaba con suaves risitas que resonaban por el pasillo, tardes pasadas viendo a las niñas perseguirse por la alfombra de la sala de estar, y noches donde las canciones de cuna reemplazaban el flujo constante de llamadas de negocios que una vez habían dominado su hogar. La transformación. Se sintió surrealista al principio, pero lentamente comenzó a sentirse como algo que había estado extrañando toda su vida sin darse cuenta. Avril, inicialmente cautelosa y tensa, se relajó gradualmente en el ritmo del ático. Al principio se movía como una visitante, insegura de dónde se le permitía estar y dónde debería mantener su distancia. Se disculpaba cada vez que una de las niñas volcaba un jarrón o untaba mantequilla de maní en el mostrador de mármol, pero Andrew se encontró incapaz de preocuparse por nada de eso. Reemplazó el jarrón sin pensarlo 2 veces, limpió el mostrador con una risa y le dijo repetidamente que nada en esa casa importaba tanto como ver a las niñas a salvo y felices. Su tranquilidad alivió lentamente la rigidez en sus hombros,
y al final de la primera semana se veía mucho menos como alguien preparándose para un desastre y más como alguien aprendiendo a respirar de nuevo. Las niñas, aunque idénticas en apariencia, revelaron personalidades sorprendentemente distintas cuanto más tiempo pasaba Andrew con ellas. Mia, la más audaz de las tres, tenía la costumbre de trepar a cualquier cosa que pudiera alcanzar, incluida la parte trasera del sofá, las sillas del comedor y una vez, para horror de Avril, la mesa de café. Lily era más tranquila pero curiosa, atraída por cualquier cosa que hiciera ruido o tuviera botones, lo que significaba que Andrew tuvo que proteger de bebés todo su sistema de sonido. Y Rose, la más pequeña, estaba ferozmente apegada a Avril y observaba a Andrew con ojos grandes y cautelosos, como si lo estuviera estudiando para decidir si era digno de confianza. Hizo que fuera su misión ganársela suavemente, sentándose en el suelo mientras ella lo observaba, dándole bloques sin hablar, leyendo libros en voz alta, incluso si ella se negaba a sentarse en su regazo. Una tarde, sin que nadie se lo pidiera, Rose se arrastró a sus brazos durante la hora del cuento y apoyó la cabeza contra su pecho. El momento fue tan inesperado y tan precioso que Andrew se congeló, apenas atreviéndose a respirar, hasta que Avril se secó una lágrima de la mejilla en silencio al otro lado de la habitación. Cada noche, después de que las trillizas se dormían, la atmósfera entre Andrew y Avril cambiaba a algo más tranquilo y profundo. Se sentaban juntos en el sofá, a veces hablando, a veces simplemente compartiendo el silencio. Al principio, sus conversaciones eran cautelosas, girando en torno a asuntos prácticos, citas médicas, horarios de sueño, preferencias de comida para bebés. Pero a medida que pasaban los días, se volvieron más personales. Avril confesó lo aterrorizada que había estado al dar a luz sola, lo abrumador que era criar a 3 bebés sin apoyo. Cuántas noches lloró de agotamiento. Andrew escuchó con una pesadez en el pecho, odiando la idea de que ella luchara mientras él vivía inconsciente a solo millas de distancia. A cambio, compartió partes de sí mismo que no había revelado incluso cuando estaban juntos años atrás. Le contó sobre el vacío que había sentido después de que ella se desvaneció, la forma en que se lanzó al trabajo para sobrevivir cada día, las noches de insomnio que finalmente lo obligaron a ir a terapia, algo que su familia siempre había desestimado como debilidad. Avril escuchó sin juzgar, y con cada confesión, Andrew sintió que la barrera entre ellos se desmoronaba un poco más. Hubo un momento una noche, persistente y tácito, en el que Avril extendió la mano para tomar la suya. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos suavemente, y él no creyó haber respirado desde entonces. Se quedaron así durante varios minutos largos, con las manos entrelazadas, sin que ninguno de los dos hablara, ambos sabiendo que algo frágil y esperanzador estaba comenzando a formarse de nuevo. No lo apresuraron. No lo etiquetaron. Simplemente existieron en la pequeña e íntima tranquilidad que se sentía más significativa que el amor que alguna vez habían compartido, porque ahora se construía sobre la verdad en lugar de la inocencia. Aún así, a pesar de la calidez que crecía entre ellos, Avril llevaba sombras que no desaparecieron de la noche a la mañana. A veces, cuando las niñas lloraban inesperadamente, se ponía tensa y miraba hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera. Cuando ella y Andrew no estaban de acuerdo, incluso ligeramente, los ojos de Avril parpadeaban con miedo a ser castigada, una respuesta condicionada por 2 años de aislamiento y presión.
Andrew nunca levantó la voz, nunca la tocó sin permiso. Cada vez que ella se retraía por instinto, él simplemente retrocedía y esperaba, dándole espacio hasta que se daba cuenta de que estaba a salvo. Poco a poco, dejó de estremecerse. Poco a poco, comenzó a confiar en él de nuevo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, Andrew entró en la sala de estar y encontró a Avril acurrucada en el sofá, con una manta sobre su regazo. Estaba mirando las luces de la ciudad, absorta en sus pensamientos. Él se acercó con cuidado, sintiendo algo pesado persistiendo en el aire. Ella se giró hacia él lentamente. «Pensé que crecerían sin padre», admitió en voz baja. «Pensé que tendría que mentirles, decirles que no las querías. Y la idea de hacer eso me destrozó, Andrew. Me destrozó todos los días». Él se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla. «Nunca tendrás que mentir», dijo. «Ni ahora. Ni nunca. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte». Su garganta se tensó y miró sus manos. «Sigo esperando que esto se desmorone», susurró. «Que alguien se lo lleve». Andrew extendió suavemente la mano y colocó una sobre la suya. «Nadie te quitará nada nunca más», dijo, su voz tranquila pero llena de convicción. «Ni mis padres, ni nadie. Esta es nuestra familia ahora». Los ojos de Avril se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde que regresó, no eran lágrimas de culpa o miedo, eran lágrimas de alivio. Se inclinó hacia él lentamente, como si estuviera probando si él se apartaría. En cambio, él le pasó un brazo por los hombros, acercándola a su pecho. Ella se relajó completamente en él, dejando que su cabeza descansara debajo de su barbilla. El momento se sintió como una respuesta a una pregunta que ambos habían tenido miedo de hacer. ¿Podrían encontrarse de nuevo después de todo lo que había pasado? Mientras estaban sentados juntos, la ciudad brillando más allá del cristal y las suaves respiraciones de sus hijas flotando por el pasillo, Andrew se dio cuenta de algo con una claridad que lo dejó sin aliento. No solo se estaba volviendo a enamorar de Avril, nunca se había detenido. Y por primera vez desde que regresó, Avril se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado su camino a casa. Andrew nunca esperó que la paz se sintiera tan frágil. Durante días, tal vez incluso semanas, el ritmo de vida entre él, Avril y las niñas se estableció en algo cálido y casi doméstico, pero una silenciosa corriente subterránea de tensión permaneció bajo cada momento suave. No era entre él y Avril. Si acaso, su conexión se había vuelto más profunda, más firme, pero a su alrededor, la vida fuera del ático había comenzado a agitarse. Los rumores circulaban entre los miembros de la Junta sobre la repentina ausencia de Andrew en varios eventos públicos. Los inversores susurraban sobre la misteriosa mujer vista en el restaurante. Los periodistas especulaban sobre su negativa a seguir apareciendo con Lauren Hart. Y luego estaban sus padres, quienes, a pesar de las advertencias y la confrontación de Andrew, se negaron a retirarse en silencio al fondo. Su madre había estado en silencio durante días después de su explosiva discusión, lo que aterrorizaba a Andrew más que si hubiera gritado o amenazado abiertamente. Conocía bien sus patrones. El silencio significaba cálculo, y el cálculo significaba que estaba preparando un movimiento. Trató de ocultar su preocupación a Avril, no queriendo agobiarla o contaminar la frágil sensación de seguridad que finalmente estaba comenzando a sentir.
pero ella se dio cuenta de todos modos. Era perceptiva, demasiado perceptiva, especialmente cuando se trataba de leerlo. Una noche, tarde, mientras las trillizas dormían pacíficamente en su habitación, Andrew se paró solo en el balcón, con vistas a la ciudad. La fresca brisa nocturna rozó su piel, pero no fue suficiente para enfriar la tensión que se acumulaba en su pecho. Necesitaba pensar, necesitaba planificar. Cuanto más revivía la última conversación con su madre, más convencido estaba de que ella no simplemente aceptaría la derrota. Ella no era del tipo que deja que su hijo elija su propio camino si se desviaba del que ella había diseñado para él. Acababa de comenzar a armar estrategias en su mente, protecciones legales para las niñas, un plan para anunciarlas al público, posibles consecuencias entre los inversores, cuando sintió el más leve tirón en su camisa. Se giró, sorprendido, y encontró a Avril parada allí, descalza y envuelta en uno de sus suéteres. Su cabello estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos estaban sombreados por la preocupación. «Estás pensando demasiado alto», dijo ella suavemente. Él exhaló, sin darse cuenta de lo tensos que se habían puesto sus hombros. «Estoy bien», dijo automáticamente, pero ella se acercó, negando con la cabeza. «No lo estás», respondió ella suavemente. «Estás asustado, y te estás esforzando tanto por ocultarlo, porque crees que si me dices lo que te preocupa, huiré de nuevo». Andrew tragó saliva con dificultad ante la precisión de sus palabras. Ella colocó su mano sobre su corazón, y él sintió el calor de sus dedos filtrarse a través de la tela. «No voy a huir», susurró. «Ya no, ni siquiera si las cosas se ponen difíciles». Esas palabras rompieron algo en él, algo apretado, algo doloroso, algo que no se había dado cuenta de que todavía estaba aferrado. La acercó suavemente hacia él, envolviéndola en sus brazos, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en la noche. Ella apoyó la cabeza en su pecho y respiró profundamente, anclándolo de una manera que ninguna otra cosa podría hacerlo. Después de un momento, ella volvió a hablar. «Lo que sea que tu madre esté planeando, lo que sea que pase, lo manejaremos juntos». Él cerró los ojos, dejando que sus palabras se asimilaran. «Simplemente no quiero que te lastime de nuevo», murmuró. «O a las niñas. No lo permitiré». Avril se echó hacia atrás para mirarlo, su expresión más firme de lo que él esperaba. «Ella no puede lastimarme como lo hizo antes», dijo en voz baja, «porque no estoy sola esta vez, y tú tampoco lo estás». Volvieron a entrar juntos, pero a la mañana siguiente, Andrew se dio cuenta de lo acertado que había estado al preocuparse. Su asistente, Harper, llegó inesperadamente y llamó a la puerta del ático. Andrew se preparó para recibir noticias y salió al pasillo antes de que ella pudiera ver a Avril o a los niños. En el momento en que vio el rostro pálido de Harper, supo que algo andaba mal. «Dime», exigió en voz baja. Ella dudó antes de entregarle una tableta. En la pantalla había un correo electrónico de la junta directiva, solicitando una reunión de emergencia. Adjunto había un archivo, un expediente escandaloso y cuidadosamente curado, que detallaba la desaparición de Avril, sus antecedentes, su falta de educación de élite y la existencia de las trillizas. Estaba escrito con un tono que retorcía la verdad en algo siniestro, sugiriendo que ella había manipulado a Andrew, puesto en peligro la reputación de la empresa y conspirado para usar a los niños para ganar poder.
Una firma al pie confirmó lo que Andrew ya sabía. Su madre estaba detrás de esto. Sintió que la furia se levantaba dentro de él, oscura y aguda, pero se obligó a respirar. Harper tragó nerviosamente. Te están esperando hoy. Tu madre tiene la intención de proponer nombrarte CEO con condiciones. Condiciones que incluyen separarte de Avril permanentemente y negar a los niños públicamente. El agarre de Andrew se apretó alrededor de la tableta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por encima de mi cadáver, murmuró. Su voz baja y peligrosa. Regresó a la sala de estar, pero en el instante en que Avril vio su rostro, su expresión decayó. ¿Qué pasó?, preguntó, levantándose rápidamente. Él no quería decírselo. No quería romper la frágil paz que habían comenzado a construir. Pero ocultar la verdad sería peor. Él le entregó la tableta. Ella escaneó el archivo, sus manos temblando. Cuando terminó, se veía físicamente enferma. Está tratando de borrarlas, susurró Avril. Está tratando de borrarme a mí. Andrew se acercó a ella y acunó su rostro suavemente entre sus manos. Ella no lo logrará, dijo con firmeza. No la dejaré. La voz de Avril se quebró. Va a poner al mundo en nuestra contra. No, dijo él. Ella se va a exponer a sí misma, porque esta vez voy a contraatacar. Su labio inferior tembló, pero ella asintió. El miedo en sus ojos se endurecía lentamente en algo más fuerte. ¿Qué necesitas que haga? Quédate aquí y cuida a las niñas, dijo Andrew. Yo me encargaré de la junta. Yo me encargaré de ella. Lo prometo. ¿Y si intenta quitarte la empresa?, preguntó Avril en voz baja. Andrew sonrió lenta y decididamente. Entonces construiré una nueva. Una de la que nunca formarán parte. Mientras se giraba hacia la puerta, Avril le agarró la mano y la apretó con fuerza, anclándolo con una fuerza que él no sabía que ella tenía. Vuelve con nosotros, susurró. Lo haré, dijo. Tú eres mi hogar ahora. Y con eso, salió, directamente a la tormenta que su madre había desatado, listo para librar la batalla que debería haber librado hace años. Andrew entró en la sala de juntas con el tipo de calma que solo provenía de un hombre que ya había decidido que no perdería. No esta vez. No de nuevo. La sala estaba llena de los rostros habituales, ejecutivos con trajes a medida, accionistas que lo habían visto crecer y miembros de la junta que se enorgullecían de su lealtad al legado Keller. Pero hoy, sus expresiones eran reservadas, curiosas, inciertas, y en el centro del extremo de la mesa estaba sentada su madre, inmaculada como siempre, vestida con tonos apagados que reflejaban dignidad y control. No parecía sorprendida de verlo, parecía preparada. Él tomó asiento a la cabecera de la mesa, reclamando la posición antes de que ella pudiera hablar. Por un momento, el silencio se extendió por la sala, denso y expectante. Andrew no la miró. En cambio, se dirigió a la junta directamente. Supongo que recibieron las acusaciones que circularon esta mañana, dijo, su voz uniforme y autoritaria. Y supongo que esperan una explicación. La obtendrán, pero no la que mi madre pretendía. Varios miembros se movieron incómodamente, y su padre se recostó en su asiento, frunciendo el ceño. Su madre abrió la boca para hablar, pero Andrew levantó una mano, no irrespetuosamente, sino con absoluta autoridad. Ella se congeló. Antes de que escuchen cualquier otra cosa, continuó. Quiero dejar algo muy claro. Todo en ese expediente es cierto,
excepto la intención detrás de él, excepto el veneno tejido en la forma en que fue escrito. Tengo 3 hijas. Tienen 2 años. Son inocentes, extraordinarias, y son mías. Su madre es la mujer que amo, y el único escándalo aquí es que ciertas personas pensaron que tenían derecho a controlar mi vida, a reescribir mi futuro y a manipular a mi familia sin consecuencias. Un murmullo se extendió por la mesa. El rostro de su madre se tensó, pero ella permaneció en silencio, con las manos fuertemente apretadas en su regazo. Andrew se puso de pie, caminando alrededor de la mesa lentamente, obligando a cada miembro de la junta a mirarlo a los ojos. Todos me conocen. Saben el líder que soy. Me han visto reconstruir la reputación de esta empresa, asegurar nuevos mercados, expandir nuestro alcance global y estabilizar lo que alguna vez fue un precario declive financiero. Nunca he dejado que mi vida personal interfiera con mis responsabilidades. Hizo una pausa, dejando que las palabras persistieran. Pero algunos de ustedes permitieron que mi vida personal fuera utilizada como arma contra mí. Se giró hacia su madre por fin. La tensión entre ellos espesó el aire. Cuando Avril se fue hace 2 años, pensé que me había abandonado. Pensé que desapareció por elección. Me equivoqué. Fue amenazada, manipulada, aterrorizada para huir, y perdí años de conocer a mis hijos debido a acciones realizadas en mi nombre. Su madre finalmente se levantó, su compostura amenazando con romperse. Andrew, estás exagerando. Hice lo que tenía que hacer. Protegí a esta familia. Me aseguré de que no lo tiraras todo por la borda. Te aseguraste de que yo sufriera, la interrumpió Andrew bruscamente, aunque su voz nunca se elevó. Te aseguraste de que mis hijas crecieran sin padre. Te aseguraste de que una mujer que me amaba, más que a nada, fuera obligada a esconderse. Y te aseguraste de que esta empresa fuera utilizada como palanca para controlarme. Eso no es protección. Eso es destrucción. Sus palabras resonaron en la sala. Su madre se quedó sin palabras, y la junta, muchos de los cuales lo admiraban, miró entre ellos con una comprensión incipiente. Andrew colocó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Distribuyeron un archivo lleno de verdades retorcidas e implicaciones maliciosas, no para proteger a la empresa, sino para castigarme por elegir mi propia vida. Y no permitiré que una junta directiva o un miembro de la familia use a mis hijos como arma nunca más. Respiró, firme e inquebrantable. No voy a renunciar. No voy a dar un paso atrás. Si alguien tiene preocupaciones sobre mi liderazgo, pueden expresarlas ahora. Pero entiendan que emprenderé acciones legales contra cualquiera que continúe acosando o poniendo en peligro a la madre de mis hijos. Uno de los miembros mayores de la junta se aclaró la garganta. Andrew, nadie duda de tu capacidad para liderar. Fuimos inducidos a error al creer que esto era una amenaza para la reputación de la empresa. Otro agregó. Parece que la amenaza no fue la familia que elegiste, sino la interferencia que experimentaste. La expresión de su madre cambió. Primero incredulidad, luego pánico, luego algo agudo y herido. Ella había esperado obediencia. En cambio, encontró oposición de todas las direcciones. Andrew la miró a los ojos por última vez. Dijiste que mis hijas destruirían el nombre Keller, dijo en voz baja, pero protegerlas es lo primero que me ha hecho sentir orgulloso de él. Dio por terminada la reunión. Algunos miembros se acercaron a él con garantías y disculpas. Otros se fueron en silencio,
procesando todo. Su padre permaneció sentado, mirándolo como si lo viera por primera vez. Pero Andrew no se demoró. Había un lugar mucho más importante en el que tenía que estar. Regresó al ático antes del atardecer. Esperaba atención o preguntas de Avril, pero en su lugar la encontró sentada en la alfombra con las niñas, riendo mientras Mia intentaba darle de comer a Lily un puñado de galletas. La alegría simple y pura en la habitación detuvo a Andrew en la entrada. Avril levantó la vista cuando lo sintió allí. Por un momento, la habitación se sintió suspendida en el tiempo. Luego se puso de pie, su expresión buscando en su rostro. «Estás de vuelta», susurró, mitad incredulidad, mitad alivio. «Te dije que lo estaría», dijo él, acercándose. «¿Qué pasó?», preguntó ella suavemente. «Se acabó», respondió él. «Completamente acabado. No te tocarán. No tocarán a nuestras hijas. No nos tocarán a nosotros. La Junta me apoya. Y mi madre perdió». El aliento de Avril se escapó en un temblor, su mano cubriendo su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. No por miedo, sino por la liberación del miedo. Andrew se acercó a ella, atrayéndola suavemente a sus brazos. Ella se derrumbó contra él. Sus hombros temblaban con emoción silenciosa, mientras sus hijas gateaban alrededor de sus piernas, inconscientes de la gravedad de lo que había cambiado. «Estás a salvo», susurró en su cabello. «Están todas a salvo ahora». Ella levantó la vista hacia él, con los ojos brillantes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. La misma pregunta que había hecho una vez antes, pero ahora con esperanza en lugar de temor. Él acunó su rostro suavemente. «Ahora construimos la vida que se suponía que debíamos tener», dijo. «No porque sea perfecta, sino porque es nuestra». Avril se inclinó hacia su toque, su frente descansando contra la suya. «Nunca dejé de amarte», susurró, «ni siquiera cuando me fui». Andrew cerró los ojos, el peso de sus palabras anclándolo de una manera que ninguna otra cosa lo había hecho. «Yo tampoco dejé de amarte, y nunca lo haré». Sus hijas se subieron a sus regazos entonces, riendo, exigiendo atención y calidez, y los dos abrazaron a su pequeña familia. El caos se sintió hermoso. El futuro se sintió posible. Y por primera vez en años, Andrew se sintió completo.